Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Quisieras, por favor, que alguien me diga si el sonido está bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que alguien me diga, por favor, si se escucha bien. Alhamdulillah. Bueno, assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Hoy estamos en la quinta y penúltima clase de este curso de la personalidad del musulmán, o que debe distinguir a un musulmán. Vimos desde el principio cómo debe ser un musulmán con su Señor, primero que nada, después con él mismo. Luego vimos cómo debe ser el musulmán ante las adversidades, luego con sus padres. La clase pasada vimos cómo debe ser el musulmán en su trato con las personas que no son musulmanas, en especial si son parientes. Hoy en la penúltima clase vamos a estudiar cómo debe ser un musulmán con los demás musulmanes, o cómo debe ser la personalidad de el musulmán con sus hermanos musulmanes. Como hemos repetido a lo largo de estas charlas, a lo largo de estas clases, eh, el Islam no es solamente un sistema de adoración donde creemos en los 6 pilares del Islam y cumplimos en las 6 pilares de la fe y cumplimos los 6 pilares perdón, creemos en los 6 pilares de la fe y cumplimos los 5 pilares del Islam. Eso es solamente una parte de lo que es ser musulmán. La otra parte es la parte de los modales, la parte de la ética, la parte de las relaciones sociales, personales, intrafamiliares, que todo eso está legislado por la religión y no deja de ser menos importante que las adoraciones. Recuerden que para un musulmán todo lo que hace durante el día se considera adoración. Eh, Cualquier obra cotidiana, cualquier acto, por más pequeño que sea, se considera adoración. Incluso hay personas, hay seres que por un acto pequeño que no se hizo en una mezquita, que no se hizo público, que no se hizo, que no fue un rezo, que no fue una oración, que no fue una súplica, por un acto muy pequeño, pero con fe se ganaron el paraíso. El ejemplo del hombre que quitó una piedra del camino porque estorbaba a los musulmanes, se ganó el paraíso por eso. La mujer que era prostituta, era creyente, pero hacía eso, por darle agua de tomar a un perro, se fue perdonada, se le perdonaron todos sus pecados y fue ingresada al paraíso. Incluso Allah se fija mucho más en las intenciones que en las obras como tal, porque puede ser que hagas una obra que realmente sea mala, que ante Allah sea mala, muy mala, pero Allah se va a fijar es en la intención con la que la hacías, y si tu intención era buena, es posible que seas recompensado por esa obra. Hay una historia que contó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo que había un hombre de los pueblos anteriores que nunca hizo una obra buena, y él tenía hijos. Cuando se le presentó la muerte, él le pregunta a los hijos: ¿qué clase de padre he sido para ustedes? Y ellos dicen: el mejor padre que hemos podido tener. Y él dice: ustedes saben que yo no he hecho obra buena en esta vida y no quiero rendir cuentas, tengo miedo de mi rendición de cuentas, así que les pido que cuando muera quemen mi cuerpo, háganlo polvo, háganlo cenizas y arrojen la mitad un día al mar cuando haya un fuerte oleaje, y la otra mitad arrójenlo en la tierra un día que haya una tormenta y haya mucho viento, para que Allah no me pueda crear en el día del juicio. Fíjense algo, murió dudando del poder de Allah,
o creyendo que Allah subhanahu wa ta'ala no lo iba a poder resucitar en el día del juicio porque su cuerpo iba a estar disperso. O sea, dudó realmente del poder de Allah y del dominio que Allah tiene sobre las cosas. En el día del juicio, Allah le va a decir, créate, y él se va a crear inmediatamente. Y luego Allah lo va a llamar a rendir cuentas y le va a decir, ¿qué te llevó a hacer lo que tú hiciste? O sea, ¿qué te llevó a pensar que yo no te podía juzgar o que no te podía crear nuevamente para juzgarte? Y él le dice, Señor, el miedo a ti. O sea, tenía miedo de este momento de rendir cuentas por los pecados que hice. Y Allah le informa, le dice, te informo o has de saber que te perdono todos tus pecados. Entonces vea que por temor a Allah, un temor sincero, él hizo una obra mala, que frente a cualquier ojo de cualquier persona sería mala, y era mala realmente, pero como la hizo sinceramente, Allah lo perdonó. Entonces, entrando directamente al tema de hoy, las relaciones entre musulmanes es una de las, digamos, de los aspectos más importantes que define la sociedad islámica, o sea, lo que nosotros como musulmanes o sociedad islámica tenemos que ser. No importa si no vivimos en un país musulmán, no importa si nuestra comunidad es pequeña o es grande, las reglas se aplican por igual. El profeta que la pasa con él las aplicó en Medina, las aplicó en Macca y se siguieron aplicando después. Así que si alguien dice yo no vivo en un país islámico o en mi ciudad no hay comunidad o cosas así, y sobre todo hoy en día que el mundo está tan interconectado, no hay excusas para no cumplir los preceptos religiosos. Primero, basándonos en el hadith del profeta Muhammad, que la pasa con él, cuando dijo, el musulmán es hermano del musulmán. No lo traiciona, no lo insulta, no lo difama. Y luego dijo, sean hermanos, siervos de Allah, y no está permitido que un musulmán esté enemistado con su hermano musulmán durante más de 3 días. Entonces, el musulmán, como dijo el profeta, no difama a su hermano musulmán, no insulta a su hermano musulmán y no lo traiciona. Entonces, desde aquí, partiendo en esto, vemos que la relación entre un musulmán y otro musulmán tiene que estar basada en la confianza, en la lealtad y sobre todo en el respeto. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue muy, muy específico, fue muy claro y muy, digamos, por así decirlo, bastante, hizo mucho hincapié en lo que es la hermandad en el Islam. Cuando él llegó de Macca a Medina en la emigración, comenzó lo que es un verdadero ejemplo de hermandad. Cuando llegaron los emigrantes, los muhajirín, y los Ansar, la gente de Medina, los recibieron, comenzó lo que es un proceso que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, un proceso de hermandad en todos los sentidos. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo alimentó con una serie de hadices, una serie de hechos que ellos aceptaron de la mejor manera, con la mejor predisposición. Entre esos dichos del profeta está, no es un creyente o un completo creyente aquel que no quiere para su hermano lo que quiere para sí mismo. También dijo, no es un creyente o no es un completo creyente aquel que se acuesta a dormir con el estómago lleno sabiendo que su vecino tiene hambre. Dijo el musulmán, los musulmanes son como un único cuerpo. Cuando una parte del cuerpo está mal, todo el cuerpo lo siente o todo el cuerpo lo resiente. También dijo, los musulmanes son como una única construcción en la que cada uno está apoyado sobre el otro, cada bloque se apoya sobre otro. De esa misma forma somos los musulmanes. Cuando uno tiene un problema es como si todos tuvieran un problema, cuando uno está mal es como si todos estuvieran mal. También dijo que
el mejor de ustedes es el que más beneficia a los demás y también en otro dicho dijo que ciertamente Alá va a estar pendiente de las necesidades de su hermano mientras esa persona, perdón, Alá va a estar pendiente de las necesidades del siervo siempre y cuando éste esté pendiente de las necesidades de su hermano. También dijo que quien le facilita un asunto en esta vida a un musulmán o que libera a un creyente en esta vida de una dificultad, Alá lo liberará de una de las dificultades del día del juicio. Entonces son muchos los dichos, este es solamente un pequeño resumen, pero son muchos los hadices que hablan sobre la importancia de la hermandad, y no solamente en palabras, sino en acciones, incluso hasta en acciones secretas, en acciones privadas, como el dua, la súplica. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión, cuando un hombre, cuando una persona pide, o un siervo pide por su hermano en secreto, en privado, hay un ángel detrás de él anotando todo lo que dice, todo lo que está pidiendo por su hermano, y cada vez que dice algo, el ángel añade, y para ti lo mismo, y para ti lo mismo, y para ti lo mismo. O sea, siempre que pidas por tus hermanos, va a haber un ángel detrás anotando todo y repitiendo, y para ti lo mismo, y para ti lo mismo, y para ti lo mismo. O sea, cada cosa que pidas por tus hermanos se te va a recompensar, se te va a entregar o a ti y de una forma multiplicada, inshallah. Entonces, la relación entre musulmanes es una relación de hermandad en todos los sentidos, una hermandad completa. Si una persona tiene un hermano, un familiar que está mal, esa persona muy difícilmente lo va a dejar sin asistencia, lo va a dejar sin ayuda. Y en el caso de la religión, en el caso del Islam, el lazo que nos une es mucho más grande que el lazo que une a dos personas, el lazo sanguíneo que puede unir a dos personas. Porque esas dos personas están unidas por parentesco, no fueron ellos que lo buscaron, sino que nacieron dentro de esa familia, pero en el caso del Islam, la hermandad en el Islam es por elección, es decir, una persona cuando se hace musulmana, eh, inmediatamente lo hace, digamos, por elección propia y es algo que comparte contigo. Los dos creen en el mismo Dios, los dos creen en el mismo libro, los dos creen en el mismo profeta, los dos se esfuerzan por el mismo paraíso, por alejarse del mismo infierno y por complacer al mismo Dios. Y eso los hace hermanos, eso los hace estar unidos entre sí. Entonces, la relación entre musulmanes tiene que ser lo más, digamos, lo más proactiva posible, ser el mejor. Debe haber como una competencia entre ver quién es mejor con quién. El profeta que la pasa con él dijo, cuando dos personas están enemistadas, la mejor de ellas es la que da, la que extiende la mano primero. Si tienes algún problema con algún musulmán o musulmana, el mejor de los dos va a ser el que extienda la mano primero. También dijo, la mano que siempre da es mejor que la mano que siempre recibe. Y hay muchas historias de lo que eran ejemplos de hermandad, pero antes de hablar de eso, quisiera hablar de qué pasa cuando estás enemistado con un musulmán, qué pasa si estás enojado con un musulmán. Primero, no es permitido estarlo durante más de 3 días. Si pasas 3 días enemistado con tu hermano musulmán, Alá va a mantener sus obras en esta tierra y no las va a elevar. Las obras de los humanos, de nosotros, son elevadas a los cielos todos los días jueves. Por eso que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam decía, a mí me gusta ayunar los jueves porque me gusta que mis obras sean elevadas al cielo mientras estoy ayunando. Entonces Alá le dice a los ángeles, suban las obras de mis siervos, eleven las obras de mis siervos, excepto la de esos dos que están enojados, no las suban hasta que se reconcilien, hasta que arreglen sus diferencias. Entonces Alá no va a, digamos, aceptar tus obras, no las va a recibir hasta que tu relación con tu hermano musulmán esté, digamos, arreglada.
Pero ¿qué pasa si una persona, si un musulmán, digamos, me cae mal, o es una persona que hace las cosas mal, que hace daño o cosas así? O sea, o es una persona, digamos, negativa, una persona que no me aporta nada, sino que al contrario, busca alejarme de la religión, es muy pecadora, cosas así. En ese caso, hay casi situaciones en las que es permitido alejarse de esa persona siempre y cuando tú creas que alejándote de él puedes ayudarle a cambiar. De resto, tu obligación siempre va a ser aconsejarlo, tu obligación siempre va a ser tratar de cambiarlo, tratar de llevarlo al camino correcto, pero si crees que con las palabras no va a servir, entonces ahí en esa situación sí podrías alejarte de él con la intención o la única intención de que él posteriormente cambiara su forma de ser o que en un momento tal vez de que se sienta solo, de que te empiece a extrañar, él pueda tratar de mejorar su comportamiento o su situación. Entonces esto forma parte de la sabiduría detrás de ello. Lo que no es permitido, y hay que tener mucho cuidado con esto, es, porque lamentablemente es mucho más común de lo que se ve, es dudar de la fe de una persona, así tenga todos los pecados que pueda tener, dudar de la fe de una persona. Es muy común, lamentablemente, escuchar a musulmanes y lamentablemente, y más lamentablemente a muchas musulmanas, porque lamentablemente es algo que pasa más entre mujeres que entre hombres, dudar de la fe de las demás personas. Es decir, si ven a alguien sospechoso, digamos que se acerca a la mezquita nada más por intereses, cuando van a dar algo, cuando no van a dar algo, o se acerca a la religión por algún motivo mundanal, sea el que sea, es común escuchar a las personas decir, este no es musulmán de verdad, este solamente se hizo musulmán por esto o por aquello, o esta muchacha solamente se hizo musulmán por esto o por aquello, diciendo cosas realmente malas. Eh, ok, el hermano Eduardo dice, creo que ya se escucha bien, ¿no? Ok, sí, diciendo realmente cosas malas. Y eso es una falta muy grande, dudar de la fe de una persona. En el tiempo del profeta que la pasa con él, habían dos hombres que estaban en una expedición militar, estaban en una batalla y acorralan a uno de los enemigos de los musulmanes que estaba luchando contra ellos, lo acorralan contra una piedra y después de la lucha ellos lo logran desarmar y el enemigo dice la ilaha illallah y uno de los musulmanes se- se mueve hacia atrás y el otro dice, tú lo estás diciendo para salvarte y lo atraviesa con su lanza y lo mata. El profeta que la pasa con él se enteró de lo que pasó y le dijo a él, lo mataste después que dijo la ilaha illallah. Y él le dijo, él solamente lo dijo para salvarse. O sea, él no era sincero en lo que estaba diciendo. El profeta que la pasé con él lo miró y le respondió y le replicó, ¿acaso tú abriste su corazón y viste lo que había dentro de él? Y luego le respondió, le añadió, ¿qué vas a hacer en el día del juicio por haber matado a alguien que dijo la ilaha illallah? Y se lo empezó a repetir tantas veces, ¿qué vas a hacer en el día del juicio por haber matado a alguien que dijo la ilaha illallah? Hasta que ese hombre dijo, ojalá no me hubiera hecho musulmán, sino hasta después que pasó eso. O sea, para que se le hubiera perdonado esa falta, pero ya había hecho el crimen de sangre, que aunque se arrepienta, no lo va a perdonar, pero va a tener que saldar esa cuenta con esa persona que mató habiendo dicho la ilaha illallah. También el profeta que la pasaba él contó la historia de dos hombres. Uno de ellos era muy religioso, hacía muchas adoraciones durante el día y durante la noche, y el otro era muy pecador.
hacían muchas cosas malas. El que era muy religioso le decía al otro, arrepiéntete, deja de hacer eso, arrepiéntete, siempre lo estaba aconsejando, arrepiéntete, arrepiéntete, pero el otro no le hacía caso, le decía, déjame solo, déjame tranquilo, déjame en paz, hasta que el otro, el que era religioso, se enoja un día, se molesta y le dice, arrepiéntete, te juro que Dios no te va a perdonar. Y el otro simplemente lo ignoró y después que murieron, Alá los va a llamar en el día del juicio y le va a decir al que era religioso, no, primero va a llamar al que hacía muchos pecados y le va a decir, te perdono tus pecados, entra al paraíso. Y después le va a decir al otro, eh, ¿quién eras tú para decir o decidir a quién yo iba a perdonar y a quién no? ¿Cómo te atreviste a decir eso? O sea, ¿cómo sabes tú a quién yo voy a perdonar y a quién no? Y por esa obra, por esa palabra, se ganó el castigo. O sea, el que era muy religioso fue castigado y el otro fue perdonado. Tengan en cuenta algo, una regla muy importante. Ser pecador no es lo mismo que ser hipócrita. La hipocresía y los pecados no son lo mismo, ni siquiera son sinónimos. Hay personas que pueden tener muchos pecados o que toda su vida sea de pecados, pero también ser creyentes, mientras que hay personas que van a ser, que son rectas o aparentemente rectas y hacen muchas cosas buenas, pero no son creyentes, son hipócritas. Nunca las hicieron por Allah, sino que las hacían por ellos mismos o por fama o por algún beneficio mundanal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si ves a una persona que está haciendo pecados, si es un musulmán que está haciendo pecados, tu deber no es juzgarlo, tu deber no es criticarlo, tu deber, tu única obligación es ayudarlo. ¿Cómo lo vas a ayudar? El profeta que la pasa con él dijo, quien alguno de ustedes vea un mal, que lo cambie con su mano. Si no puede, que lo cambie con su boca. Y si no puede, que lo cambie con su lengua. Y eso es lo más bajo de la fe. Es decir, si tú ves a alguien haciendo algo malo y no lo puedes evitar cambiar ni con la mano, ni con la boca, y ni siquiera haces súplicas por ello, es porque tu fe está tan baja que ya pasó el límite de lo bajo. O sea, tu fe prácticamente es nula. Entonces, si ves a un musulmán haciendo alguna falta, haciendo algún pecado, recuerda que él no te está desobedeciendo a ti, sino que está desobedeciendo a Allah y tu enojo debe ser por eso, porque está desobedeciendo a Allah, no porque está haciendo algo que a ti como tal no te gusta. Tienes que mirarlo con ojos de misericordia, con ojos de que es un hermano tuyo que está equivocado, que está tal vez en un peligro de morir en esa situación y ser castigado y aconsejarlo de la mejor manera. Recuerden que los consejos siempre se dan en privado. Hay un dicho islámico que dice, "An-nasiha fil llamada fadija". O sea, aconsejar a alguien en público es avergonzarlo. O sea, no se dan consejos nunca en público, sino en privado y utilizando las palabras más suaves que esa persona pueda tener. Si no te hace caso, eso no significa que tu obligación termina, sino que debes seguir aconsejándolo, debes seguir tratando de ayudarlo. Una vez le preguntaron a un sabio, fulano de tal no reza, no va a la mezquita, no reza, ¿cuál es su veredicto? O sea, ¿cuál es su juicio? ¿Es musulmán, no es musulmán o cosas así? El sabio le responde, el veredicto es que tú tienes que ir, tomarlo y llevarlo a la mezquita. O sea, aconsejarlo y llevarlo a la mezquita. Una respuesta completamente diferente a la que él estaba esperando. Entonces, también tienes que tener en cuenta algo, que hay un dicho del profeta que le pasa con el que dice que quien humilla a una persona por un pecado que ha cometido no va a morir hasta que él lo cometa también. No es permitido humillar a las personas por pecados que hayan hecho. E incluso la religión va más allá y te prohíbe difundir o divulgar los pecados de otra persona. Incluso el profeta Sallallahu fue muy serio al advertir eso cuando dijo, quien divulgue los pecados de otra persona, Alá va a divulgar los suyos en el día del juicio. Y quien oculte los pecados de su hermano, Alá va a ocultar los suyos en el día del juicio. O sea, si tú sabes que una persona está haciendo algo malo
y le oculta su pecado, le protege su honor, Alá va a proteger el tuyo, no, no solamente en esta vida, sino en la otra vida también. Pero si en cambio tú sabes que alguien está haciendo algo malo y tú lo divulgas y tú lo expresas y tú lo muestras, Alá va a hacer contigo lo mismo en el día del juicio y cuando te toque rendir cuentas, va a mostrarle tus pecados a la humanidad entera. Todas las personas van a saber los pecados que tú hiciste. También ten en cuenta que si una persona está haciendo algo malo y tú no lo estás haciendo, es únicamente por la misericordia que Allah tuvo contigo de no haberte puesto en esa posición, de no haberte puesto en ese lugar, o haberte dado la fe suficiente para haberte protegido de ese pecado. Una historia, un ejemplo que dan que los ulamá, los sabios, colocan mucho, un ejemplo muy bonito realmente, es la historia de Faraón con Musa. Cuando Allah manda a Faraón a Egipto, perdón, cuando Allah manda a Musa a hablar con Faraón, ¿quién era él? El peor hombre sobre la tierra, el que se hacía pasar por un dios, le decía a la gente, yo soy un dios, adórame a mí, algo tan malo que ni siquiera el Shaitán lo había hecho. Ni siquiera el Shaitán llegó a decir nunca yo soy un Dios, adóreme a mí, pero él sí lo hizo. O sea, él fue mucho más lejos que el Shaitán en sus pecados, en su falta, en su soberbia. Mataba a los niños, varones, los degollaba, dejaba a niños vivas a las hembras, esclavizó a un pueblo, extendió la corrupción mucho. Realmente, como dice en el Corán, inajustada, él se extralimitó. Pero ¿qué le dice Allah a Musa cuando lo manda hacia Faraón? Y le dice, وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. Y háblale con palabras suaves para que quizás así él recapacite. No dice anda a juzgarlo, anda a castigarlo, anda a matarlo, anda a hacerle la guerra, anda a dominarlo. No, dice háblale con palabras suaves para que tal vez así pueda recapacitar. Entonces, cuando veas a alguien haciendo cosas malas, recuerda que esa persona no es tan mala como Faraón y tú no eres tan bueno como Musa. Entonces, tienes una obligación mucho más grande de de tratarlo con palabras suaves. El musulmán también es una persona que perdona a sus hermanos. Y esto tiene una gran recompensa. El profeta Sallallahu contó la historia de un hombre que se ganó el paraíso únicamente, se le anunció el paraíso en esta vida únicamente porque él antes de dormir eh, perdonaba a todas las personas que le hacían algún daño, él supiera quiénes eran o supiera lo que le habían hecho o no lo supiera. Es decir, si el fulano de tal le hacía un daño o fulano de tal le hacía algo malo, él lo perdonaba, sin que esa persona se tuviera que disculpar. Entonces, esa situación de mantener limpio su corazón, de mantener su corazón libre de cualquier rencor hacia su hermano musulmán, fue agradecida por Allah y Allah le concedió el paraíso e incluso no solamente es que se lo concedió, se lo anunció en esta vida y de la boca del profeta que la pasea con él. Entonces un musulmán no puede estar enojado con su hermano, un musulmán aconseja a su hermano, no le destruye su honor, no divulga sus pecados, sino que se los oculta, lo aconseja y cuando le hace algo malo, cuando le hace algún daño, lo perdona. Otra característica del musulmán es que siempre está atento a las necesidades de su hermano o de su hermana en el Islam. Siempre está pendiente de las necesidades que éste tenga o que ésta tenga y está siempre dispuesto a ser el primero en cubrírselas. Recuerden que el profeta dijo, no es un creyente aquel que se acuesta a dormir con el estómago lleno sabiendo que su vecino tiene hambre. ¿Qué decir si es un creyente que es el que tiene hambre y tú te acuestas a dormir con el estómago lleno? Eso es algo realmente muy, muy feo y un musulmán no debería permitirse eso a sí mismo. Entonces, el musulmán siempre está pendiente de las necesidades de su hermano. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es lo bonito de esto?
que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, que Allah dijo, Inna Allaha fi auni al-abd, madama al-abdu fi auni akhi. Ciertamente Allah va a estar pendiente de cubrir las necesidades de su siervo, siempre y cuando el siervo esté pendiente de cubrir las necesidades de su hermano. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre nos enseñó o siempre nos daba el ejemplo de lo que esto significaba. Había un grupo de personas pobres en Medina, Ahlus Suffa le decían, que dormían afuera de la mezquita o en una sombra de la mezquita, y él siempre estaba pendiente de llevarles comida, siempre estaba pendiente de alimentarlos. A veces les llevaba comida buena, por así decirlo, a veces les llevaba comida muy sencilla, pero él les decía, en la casa de Muhammad no se está comiendo algo diferente a lo que ustedes están comiendo ahora, pero siempre estaba atento a esas necesidades. Una vez pasó algo muy bonito, que vino un hombre ante el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice que si alguien le puede dar hospedar, o sea, tomarlo como huésped. Y el profeta pregunta, ¿quién puede tomarlo como huésped? Y un hombre dice, yo lo tomo como huésped, y se lo lleva a su casa. Y cuando él entra a su casa, él le pregunta a su esposa, ¿qué hay para comer? Y ella le dice, lo único que hay es la comida de los niños, no hay otra cosa que comer. Y él le dice a ella, entretenga a los niños, dile que la comida ya va a estar, entretenlos hasta que se duerman. Ellos se van a dormir por el cansancio, y después que ellos se duerman, pon el plato, vamos a comer los tres, pones el plato, y como va a estar oscuro, tú y yo vamos a hacer que estamos comiendo, pero no comemos nada, y así él se va a comer todo y no va a tener pena. Y lo hicieron así, se durmieron los niños, estaba todo oscuro, pusieron el plato de comida y ellos hacían como si estuvieran comiendo, pero solamente tocaban la comida y se la metían, se ponían la mano en la boca, y el huésped se comió todo sin darse cuenta. Y al final, a la mañana siguiente, el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a ese hombre y le dijo, Allah supo lo que hicieron y está complacido de su obra. O sea, fue algo que a Allah le gustó mucho y está complacido. ¿Qué significa esto? Que la recompensa que Allah les va a dar es sin límites. Entonces, estar pendiente de tu hermano musulmán, no solamente con lo material, sino también con lo emocional, preguntarle a alguien si está triste, si tiene algún problema, darle algún consejo, una palabra de ánimo, hacer sonreír a alguien, forma parte de las características de un musulmán verdadero. Y en los tiempos de antes, cuando un musulmán estaba enojado con otro musulmán, se lo hacía saber, la forma de hacérselo saber era que cuando tenía un problema, no le decía nada, no le pedía ayuda. Eso era como una humillación para él. Tengo un problema, pero no te voy a decir nada porque estoy molesto contigo. Una vez vino un hombre ante un sabio, ante un musulmán, mejor dicho, a pedirle comida, porque estaba en una situación muy difícil, y le pidió algo de comer. Él le da comida y le da algo de dinero, y cuando se va él empieza a llorar y a llorar y a llorar, y la esposa le pregunta, ¿por qué estás llorando si le diste comida, si le diste dinero aparte? Y él dice, estoy llorando porque yo lo obligué a venir a pedir. O sea, si yo hubiera estado más pendiente de él, más pendiente de sus cosas, no hubiera tenido que pasar esa vergüenza de venir a tocarme en la puerta. Entonces, esa era una lección muy grande para él, y él supo que él había fallado en sus modales como musulmán. No voy a decir en su deber como tal, porque no era una falta como tal, pero sí en sus modales para con su hermano. Bueno, nos quedan unos minutos de clase. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede ir escribiendo. Yo se las respondo por los comentarios, inshallah. Les aconsejo mucho leer la sura 49, la sura del Hujurat, los aposentos privados. Esa también es llamada como la sura de los modales, porque habla mucho de los modales entre los musulmanes. Una de las cosas bonitas que menciona esa sura es que cuando dos musulmanes o dos grupos de musulmanes se pelean, siguen siendo musulmanes. O sea, no es que así incluso peleen con armas, ambos siguen siendo musulmanes, ambos siguen siendo creyentes, y tu deber es apoyar al que tenga la razón contra el otro, hasta que el otro acepte la verdad. Pero fíjense que Allah dice en el Corán, "Oid fiataini minal mu'minina iqtatalu".
y si dos grupos de creyentes se pelean, pero vean que cuando habla de los dos grupos, dice si dos grupos de creyentes, no dice si un grupo de creyentes pelea contra un grupo de hipócritas o si los creyentes pelean con los hipócritas, dice no, si dos grupos de creyentes se pelean, reconcilien, ¿no? Y hagan que la verdad, bueno, ya después la leen para no alargarme en el tema, pero lean esa sura, la sura 49. La hermana Amani Mushar pregunta, sé que es algo extremo, pero ¿qué pasa si nos molestamos con un hermano y ese hermano o uno muere? Ahí está el problema, ese es algo, no es algo tan extremo porque es algo que pasa mucho. ¿Qué pasa en ese caso? Recuerden que en el día del juicio eh, ninguna persona va a entrar al paraíso y ninguna persona va a entrar al infierno hasta que las deudas sean saldadas. No solamente deudas de dinero o deuda, sino que también las deudas de cualquier tipo. Si tú le haces algo malo a alguien y esa persona no, tú no te disculpas con esa persona o esa persona no te perdona y mueren en esa situación, en el día del juicio van a arreglar esa cuenta. ¿Y cómo se van a arreglar las cuentas en el día del juicio? La persona que fue tratada injustamente va a llegar donde su opresor y le va a decir, tú me trataste así, tú me hiciste esto, págame ahora mi deuda. Él va a decir, ¿cómo te voy a pagar si no tengo dinero? Él va a decir, dame tus buenas acciones. Y le va a quitar buenas acciones en la equivalencia del daño que le hizo. Por eso el profeta dijo en cierta ocasión, ¿saben quién es el que está quebrado? El muflis, el que está en bancarrota. Dijeron, el que no tiene dinero y no tiene nada. Él dijo, no. El que está quebrado es aquella persona que va a venir en el día del juicio con muchas obras, con muchas cosas buenas, pero habló mal de este y este le va a quitar obras y habló mal de aquel o le hizo daño a este y a este y a este y cada persona que le hizo daño le va a quitar parte de sus obras buenas hasta que quede sin nada. Realmente está quebrado porque va a quedar sin nada de obras buenas por todo el daño que hizo acá. Por lo que si tienen alguna enemistad con alguien o algún problema con alguien, así sea musulmán o no musulmán, traten de resolverlo siempre en esta vida y den el brazo a torcer si es necesario. Un hermano, no sé si es hombre y mujer, dice, si tengo una pregunta, si uno como musulmán se enoja con otro, pero está iniciando en el camino y no sabe esto, ¿sería eso tomado como pecado? Eh, Cuando en el Corán nos dice en la sura de la vaca, al final de la sura de la vaca, la tuajidna innasina o ahtana. No nos tomes en cuenta si olvidamos o nos equivocamos. Si no sabías que era un pecado, si no sabías que era algo malo, no se toma como pecado. Pero ya después de saberlo y actuar a sabiendas en contra de eso, sí se considera como pecado. Pero si no sabías, no. Si eres la persona que está iniciando, esto es digamos, los mejores momentos, los mejores pasos que puedes dar en tu vida como musulmán, porque van a definir el resto de tu vida como musulmán, inshallah, hasta que mueras como musulmán. Estas cosas que vayas haciendo desde el inicio van a definir tu personalidad islámica después de... Ah, Marilex, hermana, ¿cómo está ella de Margarita? No te reconocí por el nombre. Pero esa es la respuesta. Si no sabías, no se toma como pecado. Pero si lo sabías, después que lo sepas, sí. Bueno, hermanos, nos queda un minuto nada más. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, todavía queda tiempo. Si no, inshallah, la verdad que el tema es bastante extenso, y a pesar de que llevamos rato ya en la clase, falta mucha más información por dar. Voy a ver si la complemento en la próxima y última clase de este curso. Si no, inshallah, hay mucha información disponible por las redes. Es muy importante que siempre mantengan la búsqueda del conocimiento para ser musulmán en todos los sentidos. Habían dicho que decía, no basta con ser musulmán, también hay que parecer musulmán, mostrarse como musulmán en todos los sentidos. Bueno, soy su hermano y servidor en el Islam, Suleiman Sebib, representante del Agua Meca en Venezuela. Cualquier
palabra correcta o cualquier palabra buena que se haya dicho durante esta clase es únicamente por la bendición de Allah y solamente a Él se le agradece. Cualquier error es de mi parte y del Shaitán. Eh, Muchas gracias a todos por haber estado acá presentes. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y se los respondo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.